Penúltimo día de abril. Y como todas las mañanas estamos haciendo este inicio de operaciones de las bolsas de valores en Estados Unidos, acompañados por ustedes. Muy buenos días, yo soy Gabriela Frías. En este día miércoles, ya 29 de abril, increíble cómo se va el tiempo, una jornada llena de informes y de datos económicos. Vamos a resaltar algunos. El informe trimestral de Boeing, que es una importantísima componente del promedio industrial Dow Jones, pero igualmente importantísima componente de lo que es este músculo económico de los Estados Unidos. Esta empresa, reporta ingresos o una caída en los ingresos pues mayor a lo que estaban esperando los analistas, y también reporta una recorte de empleos de hasta 16,000 puestos de trabajo. El dato de crecimiento económico que esperábamos ya llegó, una contracción del 4,8% en esto que es la primera lectura que da el gobierno estadounidense de lo que ocurrió entre enero y marzo. Esta es la primera caída en casi 6 años. Ahora lo vamos a analizar, y también recordarles que tenemos a las 2 de la tarde a Jerome Powell y el comunicado de la Reserva Federal estadounidense en lo que ya sería el final de su reunión de política monetaria. 2:30 hablará Jerome Powell y nos va a interesar mucho lo que tenga que decir, porque estamos en un contexto de restricciones, estados que están reabriendo, intentando reabrir, y al mismo tiempo en algunos lugares todavía esta curva que se tiene que aplanar va de subida. Así que le agradezco a Carlos Asilis de Globista Investments desde Miami que me acompañe para empezar a hablar. Carlos, me da mucho gusto saludarte de estos datos, pero quizá también importantísimo lo que ha distraído a muchos inversionistas, y son las noticias de esta compañía Gilead Biotecnológica, que está poniendo a prueba este tratamiento Remdesivir, y que al parecer el día de hoy estaremos recibiendo más detalles de noticias alentadoras sobre los resultados de algunas pruebas que se están haciendo. Pero déjame recordarle a los televidentes, el 13 de marzo fue cuando Donald Trump activó la emergencia nacional por el COVID-19, y tienes este dato de 4,8%. Háblame de este retraso. A ver, Carlos Asilis no me escucha, pero les voy revisando a ustedes lo que son estos primeros datos de esta lectura que da la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Reitero, 13 de marzo, es importante tener esta cronología. 13 de marzo, el presidente Donald Trump hace este anuncio de esta emergencia nacional en Estados Unidos, y el dato de crecimiento económico del que estamos hablando es justamente de enero, febrero y marzo de este año. Así que lo que está retratando este primer dato, y que recordemos que es el primer adelanto de esa fotografía, lo que nos está retratando es lo que estaría pasando en apenas algunas semanas de haberse llevado a cabo estas primeras restricciones, cuando el COVID o el coronavirus estaba entrando ya a Estados Unidos, y recordemos que el paciente cero entra por el estado de Washington, allá en Seattle, con una persona que llega justamente desde China. De los datos que podemos hablar hasta ahora, mientras podemos restablecer el contacto con Carlos Asilis, la caída en el consumo, 7,6%. El consumo de los estadounidenses representa más o menos un 67% del Producto Interno Bruto de lo que es Estados Unidos. Lo que sería el gasto o bienes duraderos, más de 16% abajo la caída. Lo que sería el gasto de las empresas, más de 8% la caída, las exportaciones abajo, 8,7% en lo que son estos datos trimestrales, las importaciones caen más de 15%. Recordar también, por supuesto, que esta primera contracción ya nos estaría apuntando que nos encontramos en el mes de abril por iniciar mayo, y que por lo tanto el primer trimestre de contracción podría además sumarse este segundo y técnicamente hablar juntos de lo que sería la recesión. Una recesión que técnicamente se define como 2 trimestres consecutivos en baja. Por lo tanto, primer trimestre ya tenemos ese primer ingrediente. Segundo trimestre, pues la fotografía que se avecina es mucho peor de la del primer trimestre. Hay analistas que hablan de entre 35 y hasta 40% de contracción económica entre lo que sería abril-junio. Carlos Asilis de Globista Investments ya me acompaña.
Te decía yo, este retrato del primer trimestre solo trae apenas algunas semanas de lo que fue este frenón económico, cuando el 13 de marzo el presidente Donald Trump dice aquí hay una emergencia y la declara. ¿Qué describes tú con este cuadro que acabamos de recibir? Sí, buen día, Gabriela. El informe es aún más débil de lo que aparenta en la superficie. La cifra registra una caída de 4,8% para el trimestre, cuando el consenso de los analistas era una contracción del 4%. Sin embargo, cuando depuramos ese desempeño, ajustando por inventario y por el efecto del comercio internacional, la caída en el primer trimestre fue de 5,7%. A eso tenemos que sumarle, Gabriela, muchos sesgos de no reportar que sucede en la fase inicial de una recesión. Empresas que quiebran, que no pueden someter información al Bureau de Información del Departamento de Comercio, y la historia nos recuerda que estos efectos, errores de medición, suman. Entonces, en el informe de junio, para el primer trimestre, veremos cómo la caída del primer trimestre se aproximará al 8%. O sea, yo entiendo que la caída del primer trimestre no ha sido del 4,8%, sino del 8%. El hecho que la economía entró en recesión a finales de marzo significa que el colapso en el segundo trimestre será de entre 30 a 40% anualizado. Exactamente. Justo nos acabas de decir, repitiendo lo que has señalado, esta primera lectura avanzada, es importante reiterar, viene peor cuando se empiecen a hacer las confirmaciones en opinión de Carlos Azilis, y esto no es entonces impensable hablar de un 40% de contracción. Más tarde llegará Jerome Powell, Carlos Azilis, con la reunión y el resultado de la reunión de política monetaria. Ahora, la Reserva Federal, fuera de calendario, ha hecho muchas cosas. Para resumirlas, lo que ha hecho es financiar prácticamente lo que sería este proceso de hibernación. Mientras salimos de ese proceso, metemos primera velocidad y nos encaminamos a esto que va a ser muy gradual. ¿Qué esperas va a ser lo más interesante de lo que se anuncie y de lo que explique Jerome Powell a las 2:30 de la tarde? Sí, gracias, Gabriel. Efectivamente, tanto la Reserva Federal como el Estado norteamericano han construido, si se quiere, un puente a la fase de recuperación que aspiramos sea en el tercer trimestre. Y ese puente que se ha construido a través de un estímulo fiscal del 12% del Producto Interior Bruto, que es el mayor del mundo. Si excluimos a Alemania, que ha sido cerca de un 25% del Producto Interior Bruto, el caso de Alemania, y Singapur va por ahí también. Pero exceptuando Singapur y Alemania, Estados Unidos ha sido la economía que mayor estímulo fiscal ha generado. Además de eso, hemos visto cómo la Reserva Federal ha introducido muchas facilidades de apoyo al sector empresarial, al sector tanto de mediano y pequeña empresa, que en puntos porcentuales del PIB, yo diría que suma por lo menos 8%. O sea que cuando miramos la totalidad del apoyo es cerca del 20%. El señor Powell esta tarde, ¿de qué hablará? Yo anticipo que hablará que la inflación no es un peligro por los próximos 2 años, año y medio, 2 años. Hablará del por qué las medidas que se han tomado van a funcionar, es decir, inyectará un grado de confianza a los actores económicos, tanto a los hogares como a las empresas, y reiterará que la Reserva Federal se mantiene en guardia, vigilante del estado de la economía norteamericana, así como también de la naturaleza cambiante del virus y de la economía internacional. Carlos Azilis, tengo un minuto. Hablamos de que no va a ser posible hacer ese rebote en B. Hablamos de ahora de una cosa como la U, es decir, metemos primera, pero vamos gradualmente avanzando. ¿Tú no crees? Te hago una pregunta, digamos que con cierto color, y brevemente te pido respuesta. ¿Estará Jerome Powell también consultando a los CDCs, al doctor Fauci, a los epidemiólogos para hablar del futuro y lo que tenga que decir sobre los intentos de reapertura de los estados con un riesgo de otra caída como no una U, sino ahora ver una W para cerrar? Absolutamente. Es decir, lo que tenemos es una reacción de política económica de la Reserva Federal en respuesta al virus. Si tenemos una segunda, una tercera ola que puede venir en otoño, pues evidentemente la FED tiene que tener un plan de respuesta, y algo de eso debe tratar también el señor Powell esta tarde.
Pues eso es también una cuestión tan interesante porque donde están haciendo ese choque, esta desesperación por evitar un colapso económico de los ciudadanos y también de los gobernadores, y lo que sería esta desesperación porque se entiende el mensaje de los científicos en relación con este riesgo, van a acompañar seguramente ese marco de las explicaciones de Jerome Powell. Carlos Asilis está en Miami, otro de los estados en la Florida que está en la mira de las autoridades. Te agradezco esta perspectiva importantísima, esta jornada con este primer dato. Estamos en recesión ya, entonces en curso, y vienen peor los números de lo que se ha dicho en esta primera lectura, un dato que se revisa en 2 ocasiones. Yo soy Gabriela Frías, siga con nosotros, los vamos a mantener actualizados. Buen día, cuídense.